Perfecto, pues ya buenos días a todos. Ya tenemos el webinar funcionando. Para no demorarnos en el comienzo, ya que he visto que el número de asistentes era bastante alto, vamos a empezar por no no teneros a la espera a los que habéis sido puntuales. Gracias por asistir. Hoy vamos a tener una sesión dedicada a la inteligencia artificial dirigida, que os lo presentaré por Adriano Galano, ¿de acuerdo? Es el máximo responsable de supercomputación e inteligencia artificial de HP para el sur de Europa. Es una de esas personas que tenemos suerte de que habla castellano y que gracias a ello se pueden hacer pues, sesiones tan interesantes como las de hoy. La sesión hemos decidido llamarla Inteligencia Artificial, una realidad en marcha, ¿de acuerdo? En esta sesión, a ver si me pasa las slides, eso es del directo, aquí. Tiene la siguiente agenda, entre las 10 y las 10 y 20 aproximadamente, yo os presentaré qué es la inteligencia artificial y por qué es una gran oportunidad de negocio con el tándem HP y Tech Data, ¿de acuerdo? Cómo está España invirtiendo en inteligencia artificial y sobre todo con los fondos de recuperación europea, qué cantidades hay disponibles para proyectos de inteligencia artificial. Y luego ya Adriano cogerá el mando y os hablará de los portfolios de soluciones basados en inteligencia artificial que tiene HP con los DLs 380, los Apollos, Edgeline, etcétera, ¿de acuerdo? Además, os dará un pequeño repaso de qué oportunidades tiene el mercado español y cuáles son los sectores estratégicos en los que podemos trabajar con temas de inteligencia artificial, ¿vale? Además, al final nos hará una pequeña mención de casos de éxitos y ya para finalizar, ¿de acuerdo? Tendremos una sesión mesa redonda, la hemos llamado, ruegos y preguntas, en las que cualquier duda que podáis o os haya surgido durante la presentación, pues la podamos comentar. Durante la sesión de hoy, esta sesión dedicada a transformación digital, inteligencia artificial, ¿vale? No necesitaréis papel y boli para tomar notas porque os la vamos a enviar cuando hayamos acabado. Durante toda la presentación estará habilitado el chat, ¿de acuerdo? De manera que si cualquiera de los puntos que yo comente o sobre todo de los puntos de los que hable Adriano, alguien tiene alguna pregunta, podáis escribir en ese momento la pregunta que contestaremos al final de la sesión, ¿de acuerdo? Y al final de la sesión, además, abriremos los micros, porque pues, muchas veces la gente quiere interactuar y es mucho más fácil, como se hacía antiguamente, hablar en vez de escribir chats o mails que esto de la pandemia nos ha llevado, pues a levantar micrófonos y hacer la pregunta que definamos, que estaremos encantados de atenderos, ¿de acuerdo? Lo que os he comentado, esta sesión está siendo grabada y os la enviaremos al final junto al link de la presentación, además de compartirlo en redes sociales. ¿Por qué esta sesión hoy? Bueno, pues a esta sesión se llega por muchos motivos, pero uno de los detonantes pues, ha sido la crisis del COVID-19, ¿vale? La crisis del COVID-19, yo espero que todos los que estéis atendiendo pues estéis bien y pues haya sido lo más leve posible toda esta crisis, ¿de acuerdo? Pero nos ha llevado, ¿de acuerdo?, a oír ciertas palabras muchísimo en los telediarios. Recuperación, Europa, la caída de la economía, la transformación digital y algo que además en estos días está en boga porque hay un Consejo de Ministros y unas reuniones en Madrid para ver cómo se actúa con los fondos de recuperación europea, los fondos Next Gen, ¿de acuerdo? ¿Qué son estos fondos de recuperación? Y esta parte de la presentación va a hacer hincapié sobre todo en el motivo de hablar de inteligencia artificial en este momento dado, ¿de acuerdo? Estos fondos, ¿de acuerdo?, son los fondos llamados fondos de recuperación, fondos Next Gen, ¿vale? Y están dotados con 750 millones de euros, ¿de acuerdo?, que es un 1,8 del PIB de la Unión Europea hasta el año 2026. Por lo tanto, no estamos hablando de una oportunidad de negocio totalmente efímera, sino que estamos hablando de una oportunidad de negocio que va a tener un recorrido. Y como cualquier oportunidad de negocio que tiene recorrido, en 2026 posiblemente no haya fondos, pero todo lo que se empiece ahora va a tener vida más allá del 2026. ¿De acuerdo? Todo esto, pues como os decía, viene provocado, o estos fondos de recuperación, por la crisis económica a la que nos ha llevado el COVID-19. ¿Dónde se pueden poner estos fondos? Pues lógicamente he puesto en un azul más clarito que estos fondos se pueden utilizar pues, en temas de infraestructuras, en medidas para impulsar las inversiones privadas, para ayudar a las empresas, ¿de acuerdo? Pero el último,
punto que veis aquí es el que más nos interesa, y es que está destinado a reforzar los programas clave, y esto es muy importante, de la Unión Europea, que se dedican a extraer enseñanzas de la crisis, ¿de acuerdo? Trabajar en las resiliencias de mercado único para que éste sea más fuerte y, sobre todo, acelerar la doble transición ecológica y digital, ¿vale? Esto es muy importante. Las transiciones ecológicas y digitales, sobre todo esta última parte, es la que nos va a llevar, ¿de acuerdo?, a acabar desgranando el por qué, vuelvo a lo mismo, hablamos de high performance computing, de supercomputación y de inteligencia artificial, ¿vale? Este foco, como pone al final, está basado en el impulso de la transformación económica, especialmente en los ejes de digitalización y sostenibilidad, ¿vale? Es acompañar a la industria y sobre todo al sector público a su modernización, ¿de acuerdo? Esto sí que estáis también cansados muchas veces de oírlos en los telediarios. ¿Qué sectores pueden acceder a todas estas ayudas? ¿De acuerdo? Estos sectores, ¿vale? Que pueden acceder a todos estos temas de ayudas, disculpad que me estaban llamando al teléfono, son la construcción, las telecomunicaciones, ¿de acuerdo? Y las utilities, que se espera sean un rol vertebrador, ¿vale? A nivel de puntos, pues como están también en clarito los que quizás en esta sesión menos importan, todo lo que sería la parte de construcción, donde lógicamente la infraestructuras, viviendas, de acuerdo que en España han tenido tanto auge antes de la crisis seguramente del 2009, hay que volver a potenciar, ¿vale? El segundo punto sería los proyectos vinculados con la transición ecológica, ¿de acuerdo? Todos queremos ir a un mundo más green, en esto hay muchísimo foco, hasta los data centers cada vez se estudian que tengan huella cero, etcétera, ¿de acuerdo? Y finalmente, y el punto que nos interesa, ¿de acuerdo?, en el sector de las telecomunicaciones, ¿vale? Los proyectos dirigidos a la transformación digital, ¿vale? El despliegue de las redes 5G va a ser uno de los puntos importantes, pero fijaros qué dice la Comunidad Económica Europea, ¿de acuerdo? También las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial y el Internet de las cosas, ¿de acuerdo? Así como su importancia en el acompañamiento del proceso de digitalización de otros sectores, las pymes y la administración pública, como antes he dicho. Por lo tanto, fijaros que este texto que está sacado del borrador de los textos de la Unión Europea, ¿vale?, habla específicamente de inteligencia artificial e Internet de las cosas. Los que me conocéis, que sabéis que soy un tío muy práctico, seguramente me haríais la pregunta, muy bien, Leo, esto hasta aquí está muy bien, pero ¿cómo afecta esto a España? ¿Vale? Pues vamos a empezar a bajar al terreno. Desde Tecdata y junto con HP, pues hemos decidido montar esta sesión, ¿de acuerdo?, para dar un poco el pistoletazo de salida, ¿de acuerdo?, a la generación de proyectos de innovación en los sectores de inteligencia artificial preferentemente. Que es uno de los verticales, ¿de acuerdo?, que tiene HP, menos conocidos y seguramente más desafiantes para los próximos años. Por lo tanto, el estar bien preparados, el haber asistido a esta sesión, yo creo que de momento es muy importante. Desde ya hasta el 2027, ¿vale?, la Unión Europea, ¿vale?, antes hemos hablado de fondos por valores de 750 millones de euros, donde había un montón de industrias, tiene pensado invertir una cantidad, 2.100 millones de euros en inteligencia artificial. Ya vamos desgranando, ¿eh? Fijaros que ya hablamos de una cantidad de 2.100 millones en inteligencia artificial en los próximos 5 años por la Unión Europea, ¿vale? Lógicamente, 2.100 millones no van a ser solamente en infraestructura, ¿vale? Hay inversión de la Unión Europea también en la formación y creación de skills y desarrollo de talento humano para poder luego gestionar todos estos temas. Perfecto. Decidió gestionar los 72.000 millones que le caen a España entre el 2021 y 2023, ¿vale? ¿Y esto cómo aterriza específicamente en esta sesión, en la inteligencia artificial? Pues no sé si alguno de vosotros lo sabíais, yo desde luego lo pongo en vuestro conocimiento, ¿vale? España tiene una Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, ¿vale? Fijaros, de inteligencia artificial, que comanda Carmen Antigas desde el 2020 y que cuelga de Nadia Calviño, de acuerdo, como ministra de Asuntos Económicos y de Transformación Digital. Bueno, pues este departamento de inteligencia artificial, de acuerdo,
va a disponer de 600 millones de euros en España para temas única y exclusivamente de inteligencia artificial. Es decir, ya sabemos de qué estamos hablando. Estamos hablando de 600 millones de euros en España para proyectos de inteligencia artificial en los próximos años. Y muchos de vosotros, ¿vale? Estoy seguro de que cuando habéis visto el título de la presentación habéis dicho, pero HP y la inteligencia artificial son como cosas que no cuadran. Fuera del ProLiant esto, sí, sí. Hago un poco de historia, ¿vale? 2016, la noticia de la izquierda, HP adquiere Silicon Graphics, ¿de acuerdo? Silicon Graphics era o es una de las empresas, ¿de acuerdo?, más punteras en todos los temas de supercomputación, altamente ligado a los temas de inteligencia artificial, ¿vale? Y HP Enterprise, ¿de acuerdo?, sigue haciendo compras, ¿de acuerdo? La última el año pasado, hace 2 años, ¿de acuerdo?, que fue la de Crayon, de la noticia de la izquierda, que es lo que le faltaba a HP para poder trabajar en todos los temas de supercomputación, ¿vale? Y por lo tanto darle más contenido a todos los temas de inteligencia artificial. Luego Adriano va a entrar a desglasaros todos estos temas. Vamos a entrar a trabajar, ¿de acuerdo?, en estos pequeños bundles que tenemos hechos para vosotros, que seguramente habéis recibido los comunicados, que si no los habéis recibido no os preocupéis, que cuando os enviemos el link de esta sesión os adjuntaremos las promociones, ¿de acuerdo? Y os decía que Adriano nos va a hablar principalmente de estos bundles. Vamos a llamar bundles entry level. Vamos a llamar bundles que son capaces de poderse colocar de acuerdo en los clientes que tenéis todos vosotros. Pensar que hay pequeñas soluciones de inteligencia artificial, ¿vale?, tanto en el centro de datos como en el Edge. Y pensar que tienen costes desde 10.000 euros, o sea, no son grandes proyectos los temas de inteligencia artificial. Sí, efectivamente, cuando vamos a temas de supercomputación, con temas de Silicon Graphics, con temas de NVIDIA complicados, con temas de granjas de servidores, lógicamente no estamos hablando de estas pequeñas soluciones, ¿vale? Pero son el entry line o el punto de entrada con vuestros clientes para poder empezar a hablar con ellos y ponerles encima de la mesa pequeños proyectos de inteligencia artificial. Veréis que tenemos promociones con el famoso DL380, un clásico de HP, con los Apollo, que igual no son tan conocidos, tanto los 2000 como los 6500. Y si necesitamos ponerle sentido de inteligencia artificial en el Edge a los clientes, es decir, fuera del CPD, tenemos también 2 promociones, la del Edgeline L8000 y la del L300. Estos servidores, para muchos de vosotros, no los conoceréis, pero HP los tiene, ¿de acuerdo? Son servidores para tener en el Edge, o sea, fuera del CPD. Son capaces de contener tarjetas SIM para hacer el envío de datos de la información que estén capturando. Son servidores totalmente rugorizados de campo, podríamos decir, ¿vale? Recordaros que, lógicamente, muchos de los que estáis asistiendo a esta presentación tienen un comercial asignado dentro de la unidad de negocio de HP Sistemas. Lógicamente, cualquier tema que necesitáis, contactáis con él y él ya gestionará para tener una reunión o cualquier proyecto gestionarlo con Adriano, ¿de acuerdo? Si alguno de vosotros pues, no tiene un comercial, a través de su comercial habitual en TechData que la atienda, o bien a través de la dirección de correo electrónico que tenemos de hppreventa@tecdata.com, ¿de acuerdo? No me quiero extender muchísimo más, ¿de acuerdo? Si luego hay alguna pregunta que hayáis escrito en el chat, encantado de contestárosla, ¿vale? Quiero presentaros a nuestro ponente, perdón, es Adriano Galano, ¿de acuerdo? Es el especialista de inteligencia artificial y supercomputación para el sur de Europa. Os recomiendo una cosa, si no lo hacéis, y es seguirle en LinkedIn, ¿vale? Tiene posts muy buenos, ¿de acuerdo? Que además son altamente recomendables, ¿vale? Ah, Adriano, no me quiero extender más. Yo, si te parece bien, te cedo la palabra y a partir de aquí el público es tuyo. Muchas gracias, Leo. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a la introducción que ha hecho Leo, creo que me ha simplificado este mensaje introductorio, que es esa gran oportunidad que hay hoy en toda Europa, pero especialmente en España, a través de los fondos de reconstrucción y a través de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial que ha anunciado el Gobierno de España,
de revolucionar o de plantear nuevos modelos o nuevas estructuras para las organizaciones que den un paso adelante en las tecnologías digitales. Como bien decía Leo, la inteligencia artificial es uno de los 5 pilares básicos en la agenda digital europea y por tanto un país como España debe invertir en que sus empresas, no solo las grandes corporaciones, sino empresas de cualquier tamaño, pequeñas y medianas empresas, que pueden ser mucho más competitivas o pueden ser mucho más innovadoras a través del empleo de la inteligencia artificial. Y por eso estamos nosotros aquí para juntos de Data y HPE ayudaros en este camino, que es un camino que hay que empezar en algún momento y que mejor hacerlo de la mano de aliados que os den las herramientas, que os den los medios, que os den las formaciones necesarias para poder desarrollar toda una estructura de negocio alrededor de la inteligencia artificial. Yo creo en su día el cloud sigue siendo la palabra mágica que todo el mundo habla de cloud. Yo creo que la siguiente palabra mágica que todos se están poniendo de moda es el dato. Todo el mundo habla de que el dato va a ser, algunos hablaban de que el dato va a ser el nuevo petróleo, ¿no? En la nueva era que vivimos. Tan importante va a ser que se habla de organizaciones en lugar de centradas en el cliente, organizaciones centradas en el dato. Y de eso un poco va alguna de las cosas que queremos contaros hoy. Nosotros estamos envueltos, lo decía Leo, lo señalaba muy bien, hace 4 años HPE adquirió Silicon Graphics y posteriormente el año pasado culminó la adquisición de Cray y con ello tomamos la delantera en el diseño de nuevas arquitecturas y nuevos sistemas, no solo hardware, sino también software para el mundo de la inteligencia artificial, que es un mundo donde van a converger las cargas de trabajo de lo que hoy se conoce como Big Data, del análisis de grandes volúmenes de datos, los modelos, algoritmos y plataformas de inteligencia artificial y también los clásicos modelos de modelización y simulación que sobre todo las industrias empleaban, por ejemplo, en la industria de manufacturing, para representar, por ejemplo, un gemelo digital. Es decir, si yo soy una industria que fabrica automóviles, por ejemplo, nadie fabrica un prototipo físico primero. Lo primero que se hace es fabricar un prototipo virtual. Y todo esto lleva un conjunto de técnicas físicas por detrás que requieren una capacidad de cómputo muy elevada. Entonces, estos nuevos modelos que estamos diseñando, nuevos sistemas que estamos diseñando, deben darle cabida en una misma plataforma a la convergencia de estos 3 modelos que estamos hablando, que al final tienen que ver con tratar los datos. Gracias a esas adquisiciones que mencionaba Leo, nosotros ahora mismo tenemos una cuota de mercado en ingresos de cerca del 37% del mercado. El segundo competidor tiene la mitad de share que nosotros en mercado, ¿vale? Y hay territorios, como es el caso de los Estados Unidos, donde esta cuota de mercado sube a más del 50%, ¿vale? Junto con esto, y gracias a esas compañías que hemos integrado en nuestro portfolio, hemos integrado también un talento humano importante. Solo en Europa somos más de 1,000 personas, ingenieros, arquitectos dedicados al servicio y soporte de tecnologías de HPC Inteligencia Artificial. Y esto es una singularidad única. No hay una compañía que tenga mayor número de expertos en sus filas de HPC Inteligencia Artificial que HPE a día de hoy. Estamos ampliando poderosamente este portfolio, no es solo servidores, también hay soluciones de almacenamiento, hay soluciones de redes de interconexión, hay software, hay servicios, hay muchas cosas nuevas que vamos a sacar. Como parte de nuestra estrategia de HPE, sabéis que hace 2 años nuestro presidente mundial, Antonio Neri,
dijo que todo nuestro portfolio para el año 2022 se iba a poder consumir en un modelo as a service, en un modelo de pago por consumo. Y esto en HPC y Artificial Intelligence es ya una realidad. Cualquier solución que yo os cuente hoy, os mencione hoy, un cliente la puede adquirir en una modalidad clásica de yo pago todo el capital que tenga que pagar por adquirir la propiedad, o lo que puedo hacer es pagar una cuota mensual según el consumo que haga de esa plataforma, ¿vale? Y ese modelo, como decía, lo tenemos en cualquiera de las soluciones que veremos hoy. La supercomputación y la inteligencia artificial en el contexto geopolítico que vivimos en todo el mundo es un activo estratégico para muchos países, y a nivel mundial hay una carrera mundial en ver quién tiene los supercomputadores más potentes. Esa carrera, donde participa Europa también, y hay países como Corea o Japón, incluso la India o Arabia Saudí, está liderada hoy por las dos grandes superpotencias mundiales, que son Estados Unidos y China. En el programa de los Estados Unidos, sin lugar a duda, quienes lideramos ese programa es Hewlett Packard Enterprise. Todos los grandes sistemas que vais a ir viendo en los diferentes anuncios de prensa, empezando por Frontier, que es un supercomputador que se va a anunciar a finales del año 2021, que va a ser la primera máquina que va a superar un exaflot de potencia. Todos esos grandes sistemas, el encargado de diseñarlos e integrarlos para el gobierno de los Estados Unidos es Hewlett Packard Enterprise. Y por último, hay un conjunto enorme de innovación que estamos anunciando al mercado, tanto en la parte de interconexión como en la parte de software, en la parte de storage, incluso en los nodos de cómputo. Ahora mismo probablemente estéis al corriente de que tanto AMD como Intel han anunciado nuevos procesadores al mercado. Intel los llamados, el nombre clave Ice Lake, AMD los procesadores Milan, y ambos están, como quien dice, recién salido del horno, con lo cual ahora mismo hay un enorme interés por parte de los clientes también en dar ese salto generacional con las nuevas CPUs. Por cierto, en estos días ha sido también el evento mundial de NVIDIA, y también se han hecho anuncios de nuevas GPUs aceleradoras de NVIDIA. ¿Vale? Leo mencionaba la adquisición de Silicon Graphics. La realidad es que HPE en cada año fiscal o en cada año natural ha realizado adquisiciones estratégicas para el crecimiento orgánico de la organización. Y hay algunas de ellas que quiero destacaros porque va a ser parte de mi presentación de hoy. Van sobre todo a girar, obviamente, en la adquisición de CGI y de CRAI, la reciente adquisición de CRAI, pero también hay dos compañías muy interesantes que vienen del mundo del software. Una de ellas se llama Blue Data y la otra se llama MapR, que era un conocido actor en el mundo del Big Data. Y estas adquisiciones veréis que se han convertido en una solución integrada de software de HPE que se llama HPE Esmeralda, que también os contaré como parte de todo este portfolio que tenéis disponible. Vuelvo a decir lo mismo, esto no es una aproximación solo software, es una aproximación, perdón, no es una aproximación solo hardware, es una aproximación de hardware, de software y de servicios, con lo cual la, el valor que le brindáis a los clientes y las áreas potenciales de generación de ingresos para vuestras compañías son mucho más elevadas. Esto no es solo competir en venta de hardware, sino también que tenéis diferenciación y valor que aportar en las capas superiores de la pirámide de valor. El portfolio, muy básicamente y de modo muy rápido, está representado por lo que le llamamos nosotros el mainstream, que es la mayoría de los sistemas
que nos demandan los clientes para este tipo de carga de trabajo. En este caso estoy hablando de data center. Esta foto que veis aquí representa lo que es centros de datos y sobre todo el Apollo 2000 Genten Plus es una máquina que puede soportar, en realidad esto es un chasis que dentro aloja 4 servidores en un formato muy denso, hasta 4 servidores, y esos servidores pueden venir con procesadores AMD, bien de la familia Roma o bien de la familia Milan, y pueden venir con procesadores Intel Ice Lake recientemente anunciados. Es decir, que dentro de esta máquina yo puedo converger CPUs tanto de Intel como de AMD. En la parte superior tenemos máquinas como Superdome Flex, que son máquinas muy orientadas a grandes capacidades de memoria. Una máquina como el Superdome Flex puede escalar hasta 24 terabytes de RAM y soportar las nuevas familias de memoria Intel Optane, y es una máquina verdaderamente interesante para el tratamiento de datos directamente en memoria. Esto es una tendencia que ya se está poniendo en manifiesto, no solo en sistemas SAP, que es donde principalmente se le conoce por la parte de HANA, sino también en otros ámbitos, como por ejemplo en el área de la genómica o de la astrofísica. La genómica con este tema del COVID ha crecido exponencialmente porque la próxima evolución de los sistemas de salud, la próxima evolución de cómo conocemos hoy la salud de los seres humanos va a ser la genómica, va a ser el poder hacer analítica de tus patrones genéticos y saber tu predisposición a desarrollar o no ciertas enfermedades, porque eso está en nuestro propio código genético. Entonces, esto es una revolución creciente. Cuando nos hacemos una PCR, en esta pandemia lo que se está haciendo es un análisis genómico, ¿vale? Y esto pues tiene múltiples aplicaciones en el área de sanidad, pero también en otras áreas de la vida. Luego la parte de la derecha está representada por las máquinas de mayor potencia, incluido el tope de gama, que son los Cray-X, que son sistemas de un valor estratégico importante. Para que tengáis una idea, el contrato de Frontier que firmamos con Estados Unidos para la construcción de la primera máquina Exaflop es un contrato de $600 millones. Es decir, imaginaros, digamos, a nivel presupuestario la dimensión de estas máquinas, pero luego a nivel de escalabilidad, hasta donde, digamos, la capacidad brutal de análisis de datos que poseen este tipo de tecnologías. Y me he dejado para el final lo que para mí es hoy el producto estrella para inteligencia artificial en HPE, que es el Apollo 6500 Genten Plus, del que luego os voy a mostrar un poquito más, pero que la característica fundamental es que es capaz de alojar aceleradoras de NVIDIA o de AMD. Es decir, no solo en NVIDIA, sino también en la misma plataforma podemos abordar tareas con aceleradoras de AMD, que esto es quizá menos conocido. Es decir, mucha gente ahora está viendo el boom de AMD en la CPU, pero AMD también está creciendo mucho en las GPUs. Entonces, esta máquina Apollo 6500, luego la desgloso un poquillo más, pero es nuestro caballo de batalla en inteligencia artificial. ¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta una organización que quiere abordar proyectos de inteligencia artificial, de Big Data o de transformación de datos? ¿Vale? Ante todo, se enfrenta a que tiene que manejar cargas de trabajo complejas, a que necesita una analítica en tiempo real de muchos datos. Es decir, hasta ahora las organizaciones para tomar sus decisiones se basan en datos que estaban en base de datos. Es decir, eso es, si hiciéramos un símil con nuestra vida, es yo tomo decisiones según lo que yo tengo guardado en mis archivos. Es decir, si yo abriese el archivador de mi casa y miro los ficheros que tengo guardados, los registros que tengo guardados, yo evalúo esos ficheros y tomo decisiones. Eso es
vuelvo al ejemplo sanitario, ¿no? Cuando uno va a un centro de salud, cuando nos hacen una analítica de sangre y nos dan los resultados de esa analítica de sangre, es como si nos tomaran una foto de ciertos parámetros estadísticos en un momento dado de tiempo. Y sobre eso, el médico, con su conocimiento, su experiencia, su inteligencia, haciendo correlación de ciertos parámetros y en base a su conocimiento de la medicina, dice, oye, pues creo que estás desarrollando tal tipo de enfermedad o tienes que controlar el colesterol porque tiene implicación directa con el sistema cardiovascular. Pues, pero esa decisión del médico, volvemos a lo mismo, se ha basado en un dato histórico, en algo que ha ocurrido en un momento del tiempo anterior al momento de la consulta. Con inteligencia artificial vamos a ir un paso más allá. Con inteligencia artificial, un radiólogo en una consulta médica puede, con una radiografía, determinar si padeces una enfermedad o si se ve un patrón de enfermedad, aún sin tener la radiografía en cuestión en una base de datos, porque ya los sistemas han aprendido, aprendido entrecomillado, porque es aprendizaje de máquina, han aprendido gracias a millones de radiografías similares que existen en el mundo. Entonces, eso es lo que se llama un análisis predictivo. Es un análisis, eh, perdonar por hacer una bromilla, pero un poco como los astrólogos de la tele, ¿no? Lo que nos dicen qué va a pasar en el futuro. Pues es esto, pero con método científico, ¿vale? Entonces, estos son los retos de muchas de las organizaciones y otro de los retos que yo señalo y que creo que en japonés la palabra crisis significa oportunidad. El enorme reto de la inteligencia artificial que hay en España es la falta de skills de personas cualificadas para tratar con sistemas de inteligencia artificial y de análisis de datos. La Unión Europea cuantificaba en 800.000 personas el déficit, la carencia de personas cualificadas para tratar con este tipo de patrones, ¿vale? Y es una gran oportunidad para compañías como vosotros, si os estáis preparados, os estáis preparando sobre ello para suplir esos servicios necesarios o esa capacidad humana necesaria que va a hacer falta para transformar, para hacer esta transformación digital. ¿Cuáles son los roles que busca que necesitará la inteligencia artificial? Por un lado, probablemente habéis oído hablar del científico de datos, esas personas que tienen un alto conocimiento de estadísticas matemáticas y de métodos matemáticos combinado con informáticas y son capaces de interpretar o curar o tratar los datos para obtener unas conclusiones o un análisis de ello. Y eso es un científico de datos, ¿no? Lo estoy simplificando mucho. Luego los ingenieros de datos, que son aquellos que van a ser capaces de tratar con sistemas especializados de datos como el que os acabo de mostrar, como el Apolo 6500, y que van a ser capaces de tratar con los software que corren en estas máquinas. Luego, por supuesto, un ecosistema de investigadores, educadores como universidades y centros de investigación, programadores. Aquí en la inteligencia artificial, si alguno ha tenido alguna relación con ellos, sabéis que el lenguaje fundamental de programación es Python, es el que arrasa y todo el mundo quiere aprender Python ahora y bueno, pues y además hay otros lenguajes como R, que es un lenguaje más estadístico. Entonces hay un nuevo conjunto de lenguajes de programación que hay que aprender y obviamente administradores de sistema y desarrolladores clásicos que adaptan sus códigos a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, por desmitificarlo un poco, todo el mundo conoce la inteligencia artificial que tenemos cerca nuestra, o sea, Alexa, Siri, Google Assistant, estos tipos de sistemas, los chatbots, ¿vale? Pero en este caso nosotros nos estamos refiriendo a una inteligencia artificial que está más en el data center, que es capaz de analizar millones de datos o miles de millones de datos para poder
aprender o para poder hacer lo que se llama el aprendizaje a través de la máquina, ¿no? Es decir, es capaz de reproducir lo que nosotros como seres humanos llamaríamos inteligencia, ¿vale? Y luego a mí, la inteligencia artificial yo también suelo asociarla a, a trasladar a la máquina lo que son nuestros sentidos humanos, es decir, la vista, el habla, cuando hablamos de reconocimiento del lenguaje natural, cuando una máquina es capaz de interpretar a una persona hablando y saber lo que está diciendo, o cuando una máquina es capaz de reconocer una imagen, eso es inteligencia artificial también. ¿Dónde están esas cargas de trabajo hoy y cuáles son las cargas de trabajo básicas? Lo mencionaba también Leo, hay una parte de data center que es el clásico inteligencia artificial y cuando lo llevamos a mayor escala combinada con supercomputación. Y hay una parte también estratégicamente importante que es la parte de edge computing, porque inteligencia artificial tiene que ver con tratar datos y muchos de esos datos se producen en el extremo, es decir, en un proceso, en una fábrica, por ejemplo, el dato lo genera la maquinaria. En el sector agricultura, el dato se produce en el campo y puede ser captado a través de sensores que tengamos en los surcos en el campo o a través de sensores que pongamos en un tractor. Es decir, hay una realidad del dato que ocurre allí donde se genera y que puede ser tratada y analizada allí donde se genera. Por eso, entre los bundles, entre las configuraciones que os estamos proponiendo, Data y HPE, hay soluciones de este estilo, soluciones que no necesariamente requieren un data center para instalarse, sino que la puedo instalar en un sitio remoto donde tengo conectividad eléctrica, pero a lo mejor otros elementos más específicos de un centro de datos no están. Entonces, por eso tenemos un portfolio específico para esto también. Os muestro algunos ejemplos y por daros algunas ideas de las áreas donde hoy se está empleando inteligencia artificial. Sanidad, ciencias de la vida, obviamente es una de las áreas clave, ¿vale? Tanto la parte de reconocimiento de imágenes, el ejemplo que os ponía de los radiólogos, de las radiologías, ¿vale? Pero obviamente en imagen médica hay otros tipos de imágenes, ¿vale? Tratamientos de enfermedades crónicas o enfermedades raras, como es el caso de la diabetes, descubrimiento de nuevas vacunas, de nuevos fármacos. Ya sé que todo el mundo dice cómo se consigue el milagro de producir 6 vacunas en 12 meses, cuando el ciclo de producción de una vacuna son 10 años, ¿vale? Gran parte de eso se debe al empleo de sistemas de supercomputación e inteligencia artificial. Todas las compañías, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, todas ellas han empleado enormes sistemas de inteligencia artificial para poder buscar cuáles eran los fármacos candidatos para producir la vacuna. Predicción de enfermedades, incluso la integración de sistemas genómicos en sistemas de historia clínica. Es decir, yo siempre digo que espero el día que yo pueda ir a un centro de salud y que en mi historia clínica, cuando mi doctor o doctora vea mi historia clínica, vea también cuáles son mis patrones genómicos, con lo cual sabe si yo tengo predisposición a reaccionar mejor a un medicamento o a otro, ¿vale? Y esto es parte de la evolución de los sistemas sanitarios. La inteligencia artificial aplicados a sistemas financieros, por ejemplo, aplica en detección del fraude, en reducción de riesgo para entidades bancarias o empresas de seguro. Y ya sé que no os va a gustar este ejemplo que os voy a poner ahora porque estamos en medio de la campaña, pero organizaciones como la agencia tributaria tienen que emplear o emplean sistemas de Big Data e inteligencia artificial para la búsqueda de esos patrones financieros en lucha contra el fraude, ¿vale? Contra el fraude fiscal. Retail. Esto es
otro enorme mundo por empujar. Obviamente el gran ejemplo emblemático de retail es Amazon, con el empleo de la robótica en sus almacenes, con el empleo de la visión artificial o el empleo de recomendaciones en su página web cuando uno compra. Pero obviamente los retailers en España también se están preparando para ellos. Y de hecho, nosotros tenemos ejemplos y casos de otros retailers en el mundo donde, por ejemplo, se utilizan cámaras de visión artificial para evitar robos en tienda. Eso es un caso típico de ciberseguridad aplicando inteligencia artificial en retail. Otro caso típico que nosotros vemos muy natural en estos días, cuando empezó la pandemia de COVID, uno de los indicadores clásicos era si superábamos los 337,8 grados de temperatura, ¿no? Es muy sencillo y además se puede hacer de modo anónimo, poner una cámara térmica y a la entrada, por poner un ejemplo de un supermercado, y que se haga el screening, que se haga el cribado de qué personas están pasando con qué temperatura a tienda sin tener que emplear un sistema físico. Es decir, yo recuerdo en estos días cuando íbamos al centro de salud que estaba la enfermera con el termómetro en la puerta del centro de salud. Se podía haber cambiado eso por una cámara térmica y un sistema de inteligencia artificial, ¿vale? Y no se empleaba una persona que además tiene un rol crítico como una enfermera para hacer ese screening en la puerta del centro de salud. Pero es un ejemplo de cómo se puede emplear esto. Manufacturing. Hoy cualquier empresa de fabricación que se precie, sea del ramo que sea, si no emplea la inteligencia artificial está quedándose atrás. Para que tengáis una idea, nosotros, la propia HP, emplea visión artificial en el proceso de fabricación de los servidores. Es decir, quien detecta en medio de una cadena donde van los servidores, una cadena de montaje, si hay un componente defectuoso, son un conjunto de cámaras con un software especializado que lo hace. No hay un ser humano revisando cada servidor que pasa por la cadena, ¿vale? Y eso aplica a cualquier sector de componentes, de incluso alimentación, es decir, alguien dedicado a la agricultura, imaginaros detectar las naranjas que están bien, las naranjas que están podridas. Pues eso volvemos a hacer, es un proceso que puede hacer uso de la inteligencia artificial. Telecomunicaciones, estamos en la evolución hacia el 5G y el 5G va a significar una revolución brutal en el mundo también de los contenidos bajo demanda, de los juegos online, del vídeo, el just in time, ¿no? El poder consumir películas y contenido en real time, ¿no? Y esto obviamente lo va a facilitar el 5G, pero aparte de eso, el 5G nos va a llevar a tener acceso en zonas rurales o en zonas remotas, y la revolución del 5G implica para compañías de telecomunicaciones el que tienen que desplegar una infraestructura de antenas, repetidores, etcétera, etcétera. Toda esta infraestructura es sensible de emplear inteligencia artificial en cualquier paso de la cadena, ¿no? En cualquier punto. Y es un ejemplo de donde se puede emplear. En esta última slide sobre casos de uso, os pongo algunos otros sectores que la están usando para vuestro conocimiento. El sector de media y entretenimiento, o sea, compañías que hacen películas o si habéis visto, no recuerdo si el anuncio era de Campofrío no, era de Cruzcampo, con la imagen fake de Lola Flores. Esto, aunque sea un poco medio en broma, es empleo de inteligencia artificial en la producción audiovisual y es un ejemplo real. Y luego, sabéis que en la industria del automóvil los coches están evolucionando hacia la conducción semiautónoma o autónoma. Es decir, Tesla ya tiene
Los Teslas tienen un sistema que se llama Autopilot, que aunque ha tenido algunos incidentes y tal, pero la gran mayoría de coches Tesla pueden funcionar en modo autónomo y pueden conducir ellos solos porque tienen sistemas de visión artificial. Y casi todas las empresas de coches hoy, Mercedes, Renault, Volvo, casi todas están empleando o están contratando ya sistemas para que en el futuro los coches tengan sistemas inteligentes, no solo de visión, sino también lo que se llama la comunicación vehicle to vehicle, es decir, que los coches puedan interactuar entre ellos, incluso con las autopistas por las que circulan, y con esa información, con esos datos, poder tomar decisiones autónomas o, vuelvo a decir, asistidas o semiautónomas, ¿vale? Porque la gente, ya sabemos que la inteligencia artificial también está plagada de mitos, y algunos de ellos es que no queremos que las máquinas hagan las cosas por sí mismas, ¿vale? Sin una intervención humana, ¿vale? Esto aplicado a la industria de la defensa también. Hay un área que a mí me apasiona desde un punto de vista tecnológico, que es el tema de los drones. Y el 50% de los drones que existen hoy en el mundo son drones militares y son drones sin piloto, ¿vale? Entonces, muchos de esos sistemas pueden emplear inteligencia artificial, ¿vale? Saltando un poco de los ejemplos, no sé cómo voy de tiempo, Leo, no sé si estoy consumiendo mucho tiempo. Vas bien, Adriano, vas bien. Muchas gracias. Saltando un poco a los ejemplos, como no sé, entre los asistentes, no sé, vuestro conocimiento de esta parte del mundo de la inteligencia artificial, voy a destacaros un aspecto muy importante. Hay una relación directa entre la inteligencia artificial y el uso de tarjetas aceleradoras GPGPU, ¿vale? Muchos de nosotros, si venimos de nuestra vida diaria del consumo de la casa, hemos oído hablar de NVIDIA como proveedora de tarjetas gráficas, ¿no? Es decir, si mi hijo o mi sobrino es un jugón y se ha fabricado su PC para jugar, ha comprado una tarjeta gráfica de NVIDIA brutal que le permite hacer, vamos, un escenario, jugar al Fortnite con resolución 4080 píxeles, ¿no? O algo así. Pero las tarjetas gráficas desde hace mucho ya tienen una característica muy interesante, es que esas tarjetas tienen muchos cores. Es decir, si una CPU tradicional, ahora mismo la nueva versión de CPUs Ice Lake de Intel, llega hasta 40 cores, el modelo más alto, en una GPU, en una tarjeta gráfica, llamada gráfica de ese modo, podríamos tener hasta 6.000 cores o 6.200 cores, ¿vale? Es una capacidad brutal en cuanto a la cantidad de cores. Tener en cuenta que cada core es como es un procesador en sí mismo, ¿vale? Y es capaz de ejecutar instrucciones cada core. Entonces, eh, esa diferencia entre el número de cores entre la GPU y la CPU ha provocado que muchos programadores y científicos, investigadores, han visto en la GPU la posibilidad de que los trabajos, las aplicaciones vayan más rápido, porque si soy capaz de descargar el cálculo a esos cores de la GPU y además tengo varias GPUs en la máquina, pues muchísimo más rápido podré hacer la analítica. Obviamente, llevado a un escenario de animación, es el clásico ray tracing, es decir, el rendering de un frame de una película, es lo que diríamos, es decir, pues lo mando a los 6.000 cores de la GPU y lo hace más rápido. Pero imaginaros esto en un cálculo matemático para resolver la fórmula de un nuevo medicamento. Entonces, un bioinformático dice, si yo tengo muchas GPUs en mi máquina, yo este trabajo lo puedo mandar a los cores de la GPU y se va a resolver en muchísimo menos tiempo. Por eso aquí decimos en este slide, en una CPU un proceso puede llevar horas, si añadimos cálculo con GPU puede llevar minutos, ¿vale?
Y esto es un poco lo que viene a decir este slide también. Ese es el valor de incluir GPUs. Y por eso todo el mundo identifica inteligencia artificial también con NVIDIA, porque precisamente NVIDIA es quien ha llevado el liderazgo, digamos, en ese terreno de las aceleradoras gráficas, aunque en los próximos meses va a tener competencia muy intensa tanto por parte de AMD como por parte de Intel, ¿vale? Y además con productos verdaderamente revolucionarios, ¿vale? Con lo cual el mercado de la GPU, igual que decimos, el mercado de la CPU en estos días se ha animado mucho por entre Intel y AMD, el mercado de la GPU en un año se va a poner bastante divertido entre NVIDIA, AMD e Intel principalmente, ¿vale? Para cubrir esas demandas de sistemas de GPU, obviamente en un servidor clásico como el de L380, nosotros podemos llegar a pinchar, a poner en el servidor, según el tipo de GPU, según la longitud que tenga, podemos llegar a pinchar del tope de gama en un DL380, podríamos pinchar hasta 3 tarjetas Ampere 100 de NVIDIA a 100, que es el tope de gama de tarjeta de NVIDIA, pero podríamos pinchar, por ejemplo, hasta 7 tarjetas T4, que son tarjetas también en las que se puede hacer entrenamiento o inferencia, que son dos procesos de inteligencia artificial. Y esto en el clásico de L380. En los bundles que os mostró Leo, una de las máquinas, la primera máquina de entrada es un DL380 con 2 tarjetas T4 y eso por debajo de los 10.000 euros o en la banda de los 10.000 euros, que es algo que muchos clientes o muchos centros de investigación o universidades pueden adquirir de forma fácil a través de un contrato menor, ¿vale? Entonces, pero si subimos un nivel y necesitamos una máquina con mayor densidad de GPUs, que yo pueda ponerle muchas más GPUs, pues aquí aparece este sistema que se llama Apollo 6500 Gen 10 Plus, y que es capaz de soportar hasta 16 GPUs. Recordaros que os dije que una GPU puede llegar a tener 6.000 cores. Si yo pongo 10 o 16 GPUs, estoy hablando de tener 60.000 cores aceleradores en una máquina. Es una capacidad en una sola máquina. Imaginaros la potencia de esta máquina, ¿vale? Entonces, por no sobrepasaros de información, porque además las slides las voy a mandar y vais a poder estar en contacto con nosotros y preguntarnos cualquier ampliación. Esta máquina tiene dos modelos, un modelo, es decir, es la misma máquina, pero se puede pedir en dos formatos. En un formato es una máquina de host con dos CPUs dentro, es decir, el corazón de la máquina, el cerebro de la máquina, y luego en la parte de arriba, en esta parte verde que veis aquí, se pueden poner las GPUs bien de NVIDIA o bien de AMD, ¿vale? Y la otra opción, en lugar de tener una sola máquina de host, es como si partiéramos la máquina por la mitad y tuviéramos hasta dos máquinas. Se puede comprar solo con un medio bloque, ¿vale? La mitad de máquina, pero si tuviera dos máquinas de host y en la parte de arriba verde, la parte donde van las GPUs, ¿vale? Es decir, da un nivel de flexibilidad muy interesante. Os reitero que esta máquina es un bestseller, es decir, esto es una máquina que nos están demandando muchísimo, ¿vale? Un breve vistazo a la parte de Internet de las cosas, ¿vale? De IoT. Incluso hay alguien que habla en estos días del término AIoT, es decir, Artificial Intelligence vinculado al Internet de las cosas. Decíamos que el dato se produce al inicio de la cadena, es decir, que hay datos que son muy difíciles de llevar a un data center. Entonces, en todos los sectores, porque esto además es cross a cualquier sector social o empresarial, en todos los sectores, estos sistemas de Schlein tienen aplicación. Nosotros en la línea de Schlein tenemos desde sistemas muy pequeñitos, que son como gateways, como decir un decodificador de imagenio en casa o un router, ¿no? Algo
tan pequeño como esto que podemos tener al lado de una maquinaria o de sensorizado en algún punto, ¿vale? O tenemos sistemas de mucha mayor potencia. A mí este de acá, el EL8000, que es uno de los bundles que tenemos junto con TechData, es una máquina que me apasiona, porque es una máquina, llamémosle como una especie de blade, que puede tener hasta 4 cuchillas de cómputo, hasta 4 blades de cómputo, con procesadores Ice Lake de Intel, que soporta tarjetas NVIDIA, ¿vale? Con lo cual podemos hacer inteligencia artificial on the edge, en el extremo, ¿vale? Y si hay algo que me apasiona de esa máquina es estar ruggerizada. Es una máquina que cabe en un trolley de un avión. Es decir, si yo en las dimensiones de una maleta de trolley puedo meter este chasis completo y llevarlo en la cabina de un avión. Y si veis vídeos en YouTube, hay un ejemplo, esta máquina puede funcionar a temperaturas de hasta 55 grados Celsius. Y hay un ejemplo en YouTube, había un vídeo donde lo sumergimos en una piscina. Entonces, es el ejemplo vivo de versatilidad y de movilidad, llevándome todas las características de un data center allí donde lo necesite. Entonces, este Edgeline EL8000 es un sistema especialmente interesante, vuelvo a decir, para organizaciones pequeñas, para empresas que no tienen data centers habilitados, para desplegar en entornos difíciles, como puede ser un hospital de campaña, en la agricultura, en ciertos sectores, es decir, en una bodega, pero a pie de donde están los viñedos. Es decir, este tipo de solución es una solución extremadamente versátil y creo que poco conocidas por los partners. Entonces os invito a que conozcáis el L8000 porque yo creo el L4000 y el L8000 ambos tienen esas características de versatilidad, pero además con potencia, es decir, con la capacidad de poner un sistema que no es para nada un sistema con una CPU pequeña, sino es un sistema potente. ¿Vale? Y con esto lo que os quiero decir es esto, que nosotros entendemos la inteligencia artificial como un proceso completo que va desde el data center hasta el edge o desde el edge hasta el data center, como se quiera ver, ¿no? Pero que podemos cubrir cualquier punto desde donde ocurre el dato hasta donde se analiza, es decir, tenemos soluciones para ello. Y esta slide básicamente viene a decir esto mismo, es decir, la capacidad de daros soluciones no solo de cómputo, también de almacenamiento, de interconexión, aceleradoras, librerías de inteligencia artificial y de software, incluso arquitecturas de referencia ya preparadas. 2 minutos rápido para contaros sobre HPE Esmeralda. Si lo veis en esta imagen, en la parte de abajo están nuestras plataformas, está nuestro hardware, ¿vale? Los sistemas servidores de L380, Apolo 2000, Apolo 6500, ¿vale? Y en la parte de arriba hay un stack de software formado por 3 elementos. Esos 3 elementos se pueden adquirir como un todo en lo que es HP Esmeralda o se pueden adquirir en sus 3 ediciones separadas. La parte de abajo es un software que se llama Data Fabric. Con Data Fabric podemos construir lo que se llaman los lagos de datos, es decir, software para poder alojar diferentes datos, vengan de donde vengan, para poder ser analizados, ¿vale? Eso es un lago de datos y lo podemos hacer con Esmeralda Data Fabric. En la parte intermedia hay una plataforma que se llama Container Platform, donde podemos desplegar aplicaciones de software basada en contenedores de software, no en máquinas virtuales, sino en software de contenedores. Y la parte superior es una parte que se llama Machine Learning Operation y que básicamente le da a los desarrolladores una interfaz de lo que se conoce como DevOps, que permite el ciclo desde el desarrollo hasta la producción a cualquier organización. Esto es Esmeralda y es un valor añadido a cualquiera de vuestros proyectos de inteligencia artificial y una diferenciación para todos nuestros partners. Por cierto, Esmeralda
puede correr en data center o puede correr en un sistema edgeline, ¿vale? Es decir, no necesariamente aplica a máquinas de data center. Y lo que estamos haciendo junto con Content Data es para cada uno de estos elementos de Emerald asociar un bundle, es decir, tener un sistema preconfigurado con un precio cerrado promocionado, ¿vale? A través de Tech Data, con lo cual, si queréis desplegar una prueba de concepto en un cliente o un proyecto con Data Fabric, para un Data Lake, tenéis los sistemas preconfigurados. Si quieres desplegar un Container Platform, tenéis ya la solución configurada, CPU, GPU, memoria, en base a lo que necesita este software, ¿vale? Y eso es parte del valor de los bundles. Termino con un último mensaje. Decía al inicio, nosotros somos una compañía que queremos diseñar un sistema analítico de inteligencia artificial de supercomputación para cualquier tamaño de data center, desde el extremo hasta el nivel exascale. Pero esto con la garantía de poderlo dar como servicio, es decir, poder que el cliente que lo necesita no necesariamente tiene que pagar. El hardware siempre estará físico on-premise en la instalación del cliente o en un data center de colocation donde el cliente quiera ponerlo, pero físicamente va a estar allí el hardware. No estamos ofreciendo una nube pública, ¿vale? Pero la ventaja es que ese hardware yo lo voy a pagar como se paga. Voy a poner un ejemplo, el renting de un coche, aunque esto no es un contrato de renting, esto es un pago por consumo real, es decir, se está monitorizando con herramientas el consumo que se hace de la infraestructura y el cliente paga en el mes según lo que haya consumido. No es como un renting que paga una cuota fija de contrato, ¿vale? Pero es un poco esa idea, que en lugar de yo tener que pagar de golpe 10.000, 30.000, 50.000, 100.000, 300.000, 1.000.000 de euros por la infraestructura, lo puedo ir pagando mes a mes y además con muchísimas ventajas de renovaciones de contrato, de upgrade tecnológico, de un dimensionamiento de un buffer de capacidad, etcétera, etcétera. Los clientes que están usando hoy supercomputación o inteligencia artificial con nosotros en modelo Greenlay están reportando que tienen un 75% aumento de la productividad, que han ahorrado hasta un 40% de dinero porque no han tenido que comprar capacidad que esté infrautilizada y que ahorran otro 40% en recursos de IT, ¿vale? Y básicamente esto pues, nos da la flexibilidad de darle un entorno controlado, gestionado y con todas las garantías al cliente. Y yo con esto ya termino. En el chat no he visto mucho movimiento, Leo. No sé si la gente se ha quedado con ganas de preguntar, pero os invito a que cualquier pregunta, cuestión, duda, lo que queráis, nosotros estamos aquí para apoyaros. Entonces, sin más por mi parte, Leo, te devuelvo el testigo. Gracias, Adriano. Vale, voy a compartir justamente la slide que tenía con los bundles. Y simplemente es, pues abrimos micrófonos en estos momentos. Tenéis debajo de la pantallita una mano. Si alguien quiere formular alguna pregunta, es el momento, o callar para siempre. Estaremos encantados, lógicamente, pues de atenderos. Hola, Adriano, muy buenas. Sí, sí, hola, Mira, Adriano, buenas. mira, soy Jordi Reyes. Mira, quería comentar contigo que ha salido recientemente una noticia en la que NVIDIA indicaba que iba a lanzar una CPU propia para inteligencia artificial. ¿Sabes algo de este tema? ¿Nos puedes contar algo más? ¿Cómo lo ves? Sí, pues sí, muy interesante, Jordi. Muchas gracias por tu pregunta. Efectivamente, NVIDIA, que en estos días ha celebrado su evento mundial que se llama GTC 21, anunció que en el año 2023 va a anunciar una CPU propia basada en la norma ARM, cuyo nombre clave es Grace. Esta CPU viene acompañada de un anuncio porque la primera máquina en el mundo que va a llevar esta CPU
va a ser una máquina que vamos a instalar entre NVIDIA y HP, vamos a instalar en un centro de supercomputación que hay en Suiza, que se llama CSCS. Y esta máquina, digamos, desde un punto de vista de cómputo, va a tener la potencia de 20 exaflops de inteligencia artificial. Es decir, es una arquitectura todavía absolutamente revolucionaria. Sabéis que NVIDIA ha anunciado que iba a comprar a ARM por $40.000 millones, que está pendiente de confirmación por los reguladores de los mercados, pero esto va a ser un revulsivo, es decir, ¿vale? Todavía, vuelvo a decir, nos faltan unos años hasta el 2023, nos falta un par de años para que esto se haga realidad. Todavía digamos que en los próximos días, en los próximos años en CPU, Intel y AMD son los que van a llevar la voz cantante, pero sin duda es una noticia muy curiosa para el sector saber que NVIDIA va a tener CPUs. Entonces, te agradezco la pregunta porque efectivamente es de rabiosa actualidad. Es un tema muy interesante y HP está trabajando junto con NVIDIA en estas nuevas máquinas. Perfecto, gracias por aclararlo. Gracias, Jordi. Hola, buenos días. Sí. Hola, es una pregunta muy simple, seguramente muy tonta, pero por nuestra parte yo he asistido a esta conferencia, pues un tema que evidentemente siempre es interesante, pero mi pregunta sería, empresas como la nuestra, que somos implantadores de RP y hacemos soluciones a medida, programación a medida también, Sí. pero que en este tema estamos totalmente a cero, ¿realmente es un tema que habría alguna posibilidad por nuestra parte, evidentemente, Sí. con un recorrido largo, pero tendría sentido para nosotros empezar a entrar en este mundo y en ese caso, si fuera así, ¿cómo? Porque evidentemente lo veo muy alejado de lo que nosotros hacemos ahora. A ver, yo la parte de desarrollos, si dices que tu organización hace desarrollos de software, una de las áreas más importantes en la parte de inteligencia artificial es la parte de desarrollo de aplicaciones, porque al final no, es decir, no solo es que se pueda hacer análisis del dato, sino que seas capaz de generar esas aplicaciones que son capaces de interactuar con el dato o de tomar esas decisiones inteligentes, ¿no? Entonces, en la parte de inteligencia artificial, reitero, lo había creo que comentado, los desarrollos en Python, desarrollos sobre todo con librerías matemáticas como PyNew, es decir, librerías específicas en los frameworks de inteligencia artificial, es una de las partes que más crece en el mercado de inteligencia artificial. Es decir, que lo que tú me dices, es decir, un sistema, un RP, ¿vale? O un CRM, son sistemas que siguen la lógica, digamos, histórica de lo que hablábamos, del dato guardado en una base de datos estructurada y aplicaciones por encima que te permiten gestionar todo esto, ¿vale? Lo que no incluye esos sistemas estructurados o lo incluyen de modo muy parcial es la capacidad de analizar datos que no necesariamente están en una base de datos, ¿vale? Por ejemplo, imágenes, por ejemplo, ficheros no estructurados, textos en redes sociales como en Twitter o en Facebook, ¿vale? Entonces, eso le da a la organización, le da la capacidad de meterse en otras cosas que a lo mejor no se ha metido. Por ejemplo, en hacer marketing de análisis de percepción, cómo se ve la marca por parte de los clientes, ¿vale? Entonces, yo creo que hay una oportunidad, si tu organización se dedica a estos sistemas de ERP, a extender esa visión del dato un poco más allá del clásico dato que está en base de datos. Y segundo, si tenéis desarrolladores, a que esos desarrolladores ganen expertise en las herramientas y en los lenguajes que se están empleando hoy en esta área. Por ejemplo, en lenguajes estadísticos hay un lenguaje que se llama R,
que es la base, la madre del cordero, por llamarlo de alguna forma. Es decir, R es capaz de coger una volumetría de datos y empleando métricas del lenguaje de R, analizar el dato de cualquier forma vida y por haber, ¿vale? Entonces, te lo estoy poniendo muy en bruto, pero los programadores son vitales en el mundo de la inteligencia artificial. Correcto. Simplemente para matizar, la pregunta era esa un poco. Si la curva de aprendizaje, que evidentemente es muy alta, si en el momento histórico en el que estamos ahora todavía tiene sentido que una empresa para nosotros empecemos, o tendríamos que estar haciendo una base que ahora mismo no vale la pena. Rafael, la perspectiva es este mercado, como quien dice, es decir, uno dice, bueno, pues ya que ya ha llegado porque ya estáis ahí todos los grandes, ¿no? La realidad es que este mercado de la inteligencia artificial se espera que sea un mercado de 2 trillones, es decir, 2 billones de euros a nivel mundial en el año 2022, ¿vale? Entonces, la ventana de oportunidad es enorme. ¿Qué pasa en España? Que siempre vamos digo dos por ser un poco cauto, ¿vale? Siempre vamos unos años por detrás de cómo va el desarrollo tecnológico en otros países. Entonces, yo creo que es una oportunidad de entrar ahora y de ir poco a poco ir formando esas capacidades y además irte diferenciando de otras organizaciones que a día de hoy no están usando el claim de inteligencia artificial. Como decíamos Leo y yo al inicio, inteligencia artificial es hoy un mandato del gobierno y de la Unión Europea. Es decir, que solo el hecho de que tu organización se introduzca también en el tema de la inteligencia artificial ya es un valor de diferenciación de tu organización y un potencial de crecimiento, en mi opinión. ¿Vale? Perfecto. Aquí, gracias, Adrián. Rafael, soy Leonardo de TechData. Justamente en el chat, que creo que además tenéis todos visibilidad, Fernando Martín, que es un compañero nuestro de la división de IoT, es una división europea, pero también tenemos la suerte otra vez que tanto Fernando Martín como José María Martín, los que sean hermanos, coinciden el apellido, son gente de un departamento europeo de TechData focalizado y totalmente enfocado a hacer cosas de IoT y de inteligencia artificial. Comenta en el chat que estarán encantados de ayudarte. Entonces, como tenemos tu contacto del registro en este webinar, también le pasaré tu contacto a Fernando y a José María Martín para que se pongan en contacto contigo para hacer cosas en esta línea. Perfecto, muchas gracias. Pues no sé si hay alguna otra pregunta. Si no, creo que nos hemos, bueno, excedido, no, hemos, creo, clavado el tiempo. Damos un par de minutitos si queréis. Agradecer mientras tanto, ya como clausura de la presente convocatoria, pues vuestra asistencia. Sé que el tiempo en estos tiempos de pandemia en los que todos tenemos miles de videoconferencias y de calls es complicado, quizá más que pre-pandemia. Entonces, pues simplemente agradeceros a todos esta asistencia. Espero que os haya resultado útil e interesante y creo que, como he dicho al principio, es uno de los mercados que más retos nos va a suponer en los próximos años y creo que hay que estar preparado. Por eso TechData ha hecho esta formación. Viendo que no hay más preguntas, agradecerle a nuestro principal ponente, Adriano Galano, pues esta presentación que nos ha hecho de los temas de inteligencia artificial con HP. Y esperamos veros próximamente. Adriano. Muchas gracias, Leo, a vosotros por todo. Muchas gracias. Y aquí seguimos en equipo. Muy bien. Fuerte abrazo a todos. Buenos días. Buenos días. Luego.